avanzada civilización un nuevo fénix de confianza en la pacificación de los pueblos del mundo. El mensaje de paz que tiene usted en sus manos recoge las causas que hasta ahora han impedido alcanzar la secular meta de la paz mundial y diseña el proceso que se ha de seguir para convertir este planeta en una sola nación sostenida por los pilares de la paz y la unidad. El espejismo de que la violencia y su consecuencia final en la guerra sea una característica de la naturaleza humana no puede ya sostenerse por más tiempo a la luz de un profundo estudio de los verdaderos anhelos e ilusiones de una humanidad que contempla con temor el avance de las fuerzas del fanatismo. El plan divino que hará resurgir una primavera de paz mundial como proceso natural, consecuente al invierno de violencia en el que estamos inmersos, no puede ser frenado. Su actitud ante el reto personal que representa el conocer esta promesa de la paz mundial tan solo podrá retrasarlo o acelerarlo porque la paz está en marcha. Firmado Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de España. Esta era la introducción. Pasamos pues ya al documento, que dice así: a todos los pueblos del mundo, la gran paz hacia la que las gentes de buena voluntad han inclinado sus corazones a lo largo de los siglos, esa paz que los videntes y los poetas han vaticinado generación tras generación y que han prometido constantemente las sagradas escrituras de la humanidad, está por fin al alcance de todas las naciones. Por primera vez en la historia de todos los seres humanos puede contemplarse el planeta entero con toda su gran variedad de pueblos en una sola perspectiva. La paz del mundo no solo es posible, sino también inevitable. La próxima etapa en la evolución de este planeta es, en palabras de un gran pensador, la planetización de la humanidad. Que la paz haya de alcanzarse solo después de inimaginables horrores provocados por el empecinado apego de la humanidad a viejas normas, a viejas normas de conducta, o que haya de abrazarse ahora por medio de un acto volitivo resultante de una gran consulta, es lo que tienen que decidir todos los habitantes de la Tierra. En esta encrucijada decisiva, cuando los arduos problemas que enfrentan a las naciones han sido fundidos en una sola preocupación para todo el mundo, el no frenar la corriente de conflicto y desorden sería una falta de conciencia y responsabilidad. Entre las señales favorables, cabe señalar el creciente fortalecimiento de las medidas destinadas a establecer un orden mundial, que se tomaron inicialmente casi al comienzo de este siglo, con la creación de la Liga de las Naciones, seguida por la Organización de las Naciones Unidas, de más amplio alcance. El hecho de que, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de las naciones de la Tierra lograran su independencia, prueba de la madurez del proceso de formación nacional de los pueblos, así como la
la de la cooperación de estas naciones incipientes con las naciones más antiguas en la búsqueda de soluciones a problemas comunes. El aumento consiguiente de la cooperación entre pueblos y grupos que hasta entonces estaban aislados y eran antagonistas en los campos de la ciencia, la educación, el derecho, la economía y la cultura, el surgimiento sin precedentes durante los últimos decenios de un gran número de organizaciones humanitarias internacionales, la proliferación de movimientos femeninos y juveniles que trabajan para que se ponga fin a las guerras, y la generación espontánea de crecientes asociaciones de gente común en busca de la comprensión mediante la comunicación personal. Los adelantos científicos y tecnológicos logrados en este siglo extraordinario presagian un gran salto hacia adelante en la evolución social del planeta e indican los medios para resolver los problemas materiales de la humanidad. En realidad, estos adelantos constituyen los medios mismos para la administración de la completa vida de un mundo unido. Pero los obstáculos todavía existen. Las dudas, los conceptos erróneos, los prejuicios, las sospechas y las mezquindades acosan a los pueblos y naciones en sus relaciones mutuas. Como resultado de un profundo sentido del deber espiritual y moral, nos vemos obligados en este momento oportuno a llamar la atención de ustedes sobre las penetrantes ideas de las cuales nosotros somos depositarios, que Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, comunicó en primicia a los gobernantes de la humanidad hace más de un siglo. Escribió Baha'u'lláh: los vientos de la desesperación lamentablemente soplan desde todas las direcciones y la contienda se divide y aflige a la raza humana, crece cada día. Los signos de convulsiones y caos inminentes pueden discernirse ahora, por cuanto el orden prevaleciente resulta ser deplorablemente defectuoso. Este juicio profético ha sido ampliamente confirmado por la experiencia general de la humanidad. Las deficiencias del orden establecido se reflejan en la incapacidad de los estados soberanos que forman las Naciones Unidas para exorcizar el espectro de la guerra, el amenazante fracaso del orden económico internacional, la expansión de la anarquía y el terrorismo, y el atroz sufrimiento que estos y otros males causan a más y más millones de seres humanos. En verdad, tanta agresión y conflicto han llegado a caracterizar de tal forma a nuestros sistemas sociales, económicos y religiosos que muchas personas han sucumbido a la creencia de que dicha conducta es intrínseca a la naturaleza humana y que por lo tanto no se puede erradicar. Con el afianzamiento de este punto de vista, se ha desarrollado una contradicción paralizante en los acontecimientos humanos. Por una parte, gentes de todas las naciones proclaman no solo su buena disposición, sino también su anhelo de paz y concordia, para que desaparezcan los acuciantes temores que atormentan su vida diaria. Por otra parte, se acepta con conformidad la tesis de que los seres humanos son incorregiblemente egoístas y agresivos y, por lo tanto, incapaces de construir un sistema social que sea, a la vez, progresista y pacífico, dinámico
y armónico, un sistema que permita el libre juego de la creatividad e iniciativa individuales, pero basado en la cooperación y en la reciprocidad. A medida que la necesidad de la paz se vuelve más apremiante, esta contradicción fundamental que impide su realización exige una nueva evaluación de las suposiciones sobre las que se basa el punto de vista común del destino histórico de la humanidad. Analizándolos desapasionadamente, la evidencia revela que dicha conducta, lejos de reflejar la genuina naturaleza del hombre, representa una tergiversación de su espíritu. La rectificación de este punto de vista permitirá a todos poner en marcha las fuerzas sociales constructivas que, por ser acordes con la naturaleza humana, producirán concordia y cooperación en vez de guerras y conflictos. El seguir tal camino no es negar el pasado de la humanidad, sino comprenderlo. La fe Bahá'í contempla la confusión actual del mundo y el lastimoso estado de los acontecimientos humanos como una etapa natural de un proceso orgánico que llevará final e inevitablemente a la unificación de la humanidad dentro de un orden social único, cuyos límites serán los del planeta. La humanidad como unidad orgánica característica ha pasado por etapas evolutivas análogas a las etapas de la infancia y la adolescencia de los individuos y se encuentra ahora en el periodo de culminación de su turbulenta adolescencia, llegando a ser tan esperada su mayoría de edad. Un reconocimiento sincero de que el prejuicio, la guerra y la explotación han sido la expresión de etapas de inmadurez en un vasto proceso histórico y que la humanidad experimenta hoy el inevitable tumulto que indica la llegada colectiva a su mayoría de edad, no es razón para desesperarse, pero sí un requisito previo para emprender la formidable tarea de construir un mundo pacífico. Que semejante empresa es posible, que existen las fuerzas constructivas que se necesitan para tal fin, que es posible levantar las estructuras sociales unificadoras, es el tema que les invitamos a examinar. Sea cual fuere el sufrimiento y la confusión que nos deparen los próximos años, así como la oscuridad de las circunstancias inmediatas, la comunidad Bahá'í cree que la humanidad puede enfrentarse a esta prueba suprema con plena confianza en el resultado final. Lejos de ser el indicio del fin de la civilización, los cambios convulsivos hacia los cuales la humanidad se precipita cada vez más rápidamente servirán para desencadenar las potencialidades inherentes a la posición del hombre y para revelar la medida plena de su destino en el mundo y la exigencia innata de su realidad. Los dones que distinguen al ser humano de otras formas de vida se resumen en lo que se conoce como el espíritu humano. La inteligencia es su característica fundamental. Estos dones han hecho posible que la humanidad construyera civilizaciones y disfrutara de prosperidad material. Pero tales triunfos por sí solos no han satisfecho nunca al espíritu humano, cuya naturaleza misteriosa le inclina hacia lo trascendente, hacia un anhelo de alcanzar un reino invisible, hacia una realidad última,
hacia esa desconocida esencia de las esencias que se llama Dios. Las religiones reveladas a la humanidad por una sucesión de luminarias espirituales han sido el vínculo fundamental entre el ser humano y esa realidad última, y han galvanizado y refinado la capacidad de la humanidad para alcanzar el éxito espiritual junto con el progreso social. Ningún intento serio para corregir los asuntos humanos, para alcanzar la paz mundial, puede prescindir de la religión. El concepto y práctica de la misma del hombre son, de manera determinante, el material de la historia. Un eminente historiador describió la religión como una facultad de la naturaleza humana. Ahora bien, no se puede negar que la perversión de esta facultad ha contribuido a crear confusión en la sociedad y conflictos entre los individuos. Pero tampoco puede ningún observador sensato descartar la influencia preponderante que ha ejercido la religión sobre las expresiones vitales de la civilización. Más aún, su carácter indispensable para el orden social ha sido demostrado repetidamente por su efecto directo sobre la ley y la moral. Al referirse a la religión como una fuerza social, Bahá'u'lláh escribió: la religión es el mayor de todos los medios para el establecimiento del orden en el mundo y para la pacífica satisfacción de todos los que lo habitan. Respecto al eclipse o corrupción de la religión, escribió: si la lámpara de la religión se apagara, el caos y la confusión sobrevendrían, y las luces de la honradez, de la justicia, de la tranquilidad y de la paz dejarían de brillar. En una enumeración de dichas consecuencias, las escrituras bahá'ís señalan que la perversión de la naturaleza humana, la degradación de la conducta humana, la corrupción y la disolución de las instituciones humanas se revelan ellas mismas bajo tales circunstancias en sus peores y más repugnantes aspectos. Se envilece el carácter humano, la confianza vacila, los nervios de la disciplina se relajan, la voz de la conciencia humana se acalla, el sentido de la decencia y la vergüenza se oscurecen, las concepciones del deber, de la solidaridad, de la reciprocidad y de la lealtad se distorsionan y hasta el sentimiento de paz, de alegría y de esperanza se extingue gradualmente. En consecuencia, si la humanidad ha llegado a un punto de conflicto paralizante, debe buscar dentro de sí misma, dentro de su propia negligencia, en los cantos de sirena que ha escuchado, hasta encontrar la fuente de la incomprensión y la confusión perpetradas en nombre de la religión. Aquellos que se han aferrado ciega y egoístamente a sus propias ortodoxias, quienes han impuesto sobre sus fervientes devotos interpretaciones erróneas y conflictivas de las declaraciones de los profetas de Dios, tienen una gran responsabilidad por esta confusión que se complica con las barreras artificiales que se levantan entre la fe y la razón, la religión y la ciencia. Pues, si se hace un sereno examen de las verdaderas aseveraciones de los fundadores de las grandes religiones y de los medios sociales en que se vieron obligados
a realizar sus misiones, no hay nada que apoye las contiendas y prejuicios que trastornan a las comunidades religiosas de la humanidad y, por lo tanto, a todos los asuntos humanos. La máxima de que deberíamos tratar a los demás como quisiéramos que se nos tratara a nosotros mismos, un principio de ética que se repite constantemente en las enseñanzas de todas las grandes religiones, fortalece esta última observación en dos aspectos particulares. Resume la actividad moral, el aspecto pacificador que caracteriza a estas religiones, independientemente de su lugar o época de origen. También revela un aspecto de unidad que es su virtud fundamental, una virtud que la humanidad en su visión disociada de la historia no ha sabido apreciar. Si la humanidad hubiera visto a los educadores de su infancia colectiva en su verdadera dimensión, como agentes de un proceso civilizador, no hay duda de que hubiera cosechado beneficios mucho mayores por el efecto acumulado de las misiones sucesivas de tales educadores. Esto, lamentablemente, no ha sucedido así. El resurgimiento del fanatismo religioso que se observa en muchos países no puede calificarse más que de convulsión agonizante. La naturaleza propia de los fenómenos violentos y disociadores que se relacionan con dicho resurgimiento da testimonio de la bancarrota espiritual que representa. Realmente, una de las características más extrañas y tristes del fanatismo religioso es el extremo hasta el que está socavando, en cada caso particular, no solo los valores espirituales que son conducentes a la unidad de la humanidad, sino también aquellas singulares victorias morales ganadas por la religión determinada a la que se pretende servir. Pues, pese a que la religión haya sido una gran fuerza vital en la historia de la humanidad, y por dramático que sea el actual resurgimiento del fanatismo religioso militante, desde hace décadas un número cada vez mayor de personas considera que la religión y las instituciones religiosas están desconectadas de las principales inquietudes del mundo moderno. En lugar suyo, la gente se ha entregado a la búsqueda hedonista de la satisfacción material o a ideologías de origen humano, diseñadas para rescatar a la sociedad de los males evidentes bajo los cuales sufre. Lamentablemente, muchas de estas ideologías, en vez de abrazar el concepto de la unidad de la humanidad y de promover una creciente concordia entre los diferentes pueblos, han tendido a deificar el Estado, a subordinar el resto de la humanidad a los dictados de una nación, raza o clase, a intentar suprimir toda discusión o intercambio de ideas o abandonar despiadadamente a merced de la economía de mercado a millones de seres hambrientos, todo lo cual agrava claramente la situación de la mayoría de la humanidad, mientras permite que pequeños sectores vivan en una prosperidad que difícilmente hubieran imaginado nuestros antepasados. Cuán trágico es el historial de las falsas religiones creadas por los sabios mundanos de nuestra época, en la desilusión masiva de poblaciones enteras a quienes se les ha enseñado a adorar en los altares de dichas religiones. Puede leerse el veredicto irrevocable de la historia sobre los valores de las mismas. Los frutos que han producido estas doctrinas
después de decenios de un creciente y desenfrenado ejercicio de poder por parte de aquellos que les deben su ascendencia en los asuntos humanos, son los males sociales y económicos que afligen a toda región de nuestro mundo en los años finales del siglo XX. Fundamentando todas estas aflicciones exteriores está el daño espiritual reflejado en la apatía que se ha apoderado de las masas de todas las naciones y la desaparición de la esperanza en los corazones de millones de seres despojados y angustiados. Ha llegado la hora de que aquellos que predican los dogmas del materialismo, ya sean de Oriente o de Occidente, ya sean los del capitalismo o los del socialismo, rindan cuenta del liderazgo moral que presumen haber ejercido. ¿Dónde está el nuevo mundo prometido por estas ideologías? ¿Dónde está la paz internacional a cuyos ideales proclaman su devoción? ¿Dónde están los adelantos de nuevos campos de realizaciones culturales producidos por el engrandecimiento de tal raza, de tal nación o de tal clase en particular? ¿Por qué la inmensa mayoría de los pueblos del mundo se está hundiendo cada vez más en el hambre y la miseria, mientras la riqueza, en una escala que nunca soñaron los faraones, los césares o aún las potencias imperialistas del siglo XIX, está a disposición de los actuales árbitros de los asuntos humanos? Muy especialmente en la glorificación de los fines materiales, a la vez origen y característica común de todas esas ideologías, es donde se encuentran las raíces con las que se nutre el sofisma de que los seres humanos son incorregiblemente egoístas y agresivos. Es aquí, precisamente, donde debe limpiarse el terreno para construir un nuevo mundo digno de nuestros descendientes. El hecho de que los ideales materialistas, a la luz de la experiencia, hayan fracasado en satisfacer las necesidades de la humanidad, reclama un reconocimiento sincero de que hay que hacer un nuevo esfuerzo para encontrar las soluciones de los angustiosos problemas del planeta. Las condiciones intolerables que prevalecen a la sociedad reflejan un fracaso común de todos, circunstancia que incrementa, en vez de aliviarlas, las tensiones que predominan en todos los bandos. Está claro que se requiere un esfuerzo común para remediarlo. Es primordialmente una cuestión de actitud. ¿Continuará la humanidad a la deriva, aferrándose a conceptos obsoletos y a creencias impracticables? ¿O darán sus líderes un paso adelante, prescindiendo de ideologías con voluntad decidida para unirse en la búsqueda conjunta de soluciones adecuadas? Quienes se preocupan por el porvenir de la humanidad bien deberían reflexionar sobre este consejo. Si los ideales por tanto tiempo apreciados y las instituciones por tanto tiempo veneradas, si ciertas suposiciones sociales y fórmulas religiosas han dejado de fomentar el bienestar de la mayoría de la humanidad, si ya no satisfacen las necesidades de una humanidad en continua evolución, que se descarten y releguen al limbo de las doctrinas obsoletas y olvidadas. ¿Por qué éstas, en un mundo sujeto a la inmutable ley del cambio y la decadencia, han de quedar exentas del deterioro
que necesariamente se apodera de toda institución humana? ¿Por qué? Porque las normas legales, las teorías políticas y económicas han sido diseñadas únicamente para defender los intereses de toda la humanidad y no para que ésta sea crucificada para la conservación de la integridad de alguna ley o doctrina determinada. Prohibir las armas nucleares, el uso de gases venenosos o declarar ilegal la guerra bacteriológica no eliminará de raíz la causa de las guerras. Por muy importantes que sean dichas medidas prácticas como parte del proceso de paz, son en sí demasiado superficiales como para ejercer alguna influencia duradera. Los hombres son lo suficientemente ingeniosos como para inventar otras formas de guerra y usar los alimentos, las materias primas, las finanzas, el poder industrial, la ideología y el terrorismo como instrumentos de subversión de unos contra otros en una interminable pugna por la supremacía y el dominio. Tampoco es posible resolver el trastorno masivo que actualmente reina en los asuntos de la humanidad arreglando problemas o conflictos específicos entre las naciones. Debe aportarse un auténtico sistema universal. Ciertamente, los líderes de las naciones son conscientes de la naturaleza mundial del problema. Les es evidente dados los conflictos con que ellos se enfrentan cada día, y se han propuesto y acumulado estudios y soluciones por muchos grupos cultos y concienciados, así como por los organismos de las Naciones Unidas, para eliminar cualquier posible ignorancia en cuanto al desafío impuesto por las necesidades que se deben satisfacer. Existe, sin embargo, una parálisis de la voluntad, y es esto precisamente lo que hay que analizar y tratar resueltamente. Esta parálisis radica, como hemos dicho, en una convicción profunda sobre la naturaleza inevitablemente belicosa de la humanidad. Esto ha llevado a no querer considerar la posible subordinación del interés nacional a las exigencias del orden mundial y a una falta de voluntad para encarar valientemente las inmensas implicaciones que se derivarían del establecimiento de una autoridad en un mundo unido. Se puede atribuir también a la incapacidad de las masas ignorantes y subyugadas para expresar su deseo de un nuevo orden en el que puedan vivir en paz, concordia y prosperidad con toda la humanidad. Los pasos y tentativas hacia un orden mundial, especialmente desde la Segunda Gran Guerra, son señales optimistas. La creciente tendencia de grupos de naciones a formalizar relaciones que les permitan cooperar en asuntos de interés mutuo indica que a la postre todas las naciones podrían superar esa parálisis. La Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, la Comunidad y el Mercado Común del Caribe, el Mercado Común Centroamericano, el Consejo para Asistencia Económica Mutua, las Comunidades Europeas, la Liga de Estados Árabes, la Organización de Unidad Africana, la Organización de Estados Americanos, el Foro del Pacífico Austral, etcétera, etcétera. Todos los esfuerzos conjuntos representados por dichas organizaciones preparan el camino hacia un orden mundial.
La creciente atención que se presta a algunos de los problemas más serios del planeta es otra señal de optimismo. A pesar de las claras deficiencias de las Naciones Unidas, la multitud de declaraciones y convenciones adoptadas por dicha organización, aun aquellas en las que los gobiernos no se han comprometido con entusiasmo, le han dado a la gente común una nueva esperanza en la vida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio, así como la eliminación de toda forma de discriminación basada en la raza, el sexo o las creencias religiosas, la defensa de los derechos de los niños, las medidas de protección contra la tortura de los seres humanos, la erradicación del hambre y la desnutrición, el uso del progreso científico y el tecnológico para fines pacíficos y en beneficio de la humanidad. Todas estas medidas, si se aplican y extienden con valentía, adelantarán la llegada del día en que el espectro de la guerra pierda su fuerza para dominar las relaciones internacionales. No es preciso subrayar la importancia de los asuntos que tratan dichas declaraciones y convenciones, pero algunos en concreto, debido a su repercusión inmediata en el establecimiento de la paz mundial, merecen mayores comentarios. El racismo, uno de los males más funestos y persistentes, es un gran obstáculo para la paz. Su práctica perpetúa una violación tan ultrajante de la dignidad de los seres humanos que no debe fomentarse bajo ningún pretexto. El racismo retrasa el desarrollo de las potencialidades ilimitadas de sus víctimas, corrompe a los que lo cometen y malogra el progreso humano. El reconocimiento de la unidad de la humanidad, llevado a cabo por medidas legales adecuadas, debe ser universalmente defendido para poder superar este problema. La excesiva desigualdad entre ricos y pobres, fuente de grandes sufrimientos, mantiene al mundo en este estado de constante inestabilidad, virtualmente al borde de la guerra. Pocas sociedades han encarado de forma efectiva esta situación. La solución exige la aplicación conjunta de enfoques espirituales, morales y prácticos. Hay que observar el problema con una mirada nueva, libre de polémicas económicas e ideológicas, lo cual implica consultar con expertos en una amplia gama de disciplinas y lograr la participación de las gentes que resultarían directamente afectadas por las decisiones que deben tomarse con urgencia. Es un asunto que está ligado no solo con la necesidad de eliminar los extremos de riqueza y pobreza, sino también con aquellas realidades espirituales cuya comprensión puede producir una nueva actitud universal. El promover tal actitud es ya en sí mismo una parte importante de la solución. El nacionalismo desenfrenado, que es diferente de un patriotismo sano y legítimo, debe ceder ante una lealtad más amplia, el amor a toda la humanidad. La declaración de Bajaola es la siguiente: la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. El concepto de la ciudadanía mundial es el resultado directo de la contracción del mundo en una sola vecindad por medio de los adelantos científicos y de la indiscutible dependencia entre las naciones.
El amor a todos los pueblos del mundo no excluye el amor al propio país. Se beneficia más una parte determinada de la sociedad mundial cuando se fomenta el beneficio de la totalidad. Las actividades internacionales actuales en diversos campos que estimulen el efecto mutuo y el sentido de solidaridad entre los pueblos deben ser ampliamente multiplicadas. El conflicto religioso a lo largo de la historia ha sido causa de innumerables guerras y contiendas, un gran obstáculo para el progreso y algo cada vez más aborrecible para los creyentes e incrédulos. Los creyentes de todas las religiones deben estar dispuestos a afrontar las preguntas fundamentales que plantean estos conflictos y obtener claras respuestas. ¿Cómo deben resolverse las diferencias entre ellos, tanto en teoría como en la práctica? El desafío con que se enfrentan los líderes religiosos de la humanidad consiste en contemplar la situación de la misma, con sus corazones llenos de espíritu de compasión y de anhelo por la verdad, y preguntarse a sí mismos si no pueden, humildemente ante su Creador Todopoderoso, disolver sus diferencias teológicas en un gran espíritu de tolerancia mutua que les permita trabajar juntos por el progreso de la comprensión y la paz humanas. La emancipación de las mujeres, el logro de la igualdad total entre ambos sexos, es uno de los más importantes requisitos previos para la paz, aunque sea uno de los menos reconocidos. La negación de dicha igualdad perpetra una injusticia contra la mitad de la población del mundo y provoca en los hombres actitudes y costumbres nocivas que se llevan desde el hogar al trabajo, a la vida política y, por último, al campo de las relaciones internacionales. No existen bases morales prácticas ni biológicas para justificar tal negación. Solo en la medida en que las mujeres sean aceptadas con plena igualdad en todos los campos del quehacer humano, se creará el clima moral y psicológico del que puede surgir la paz internacional. La causa de la educación universal, en la que ya prestan sus servicios todo un ejército de personas abnegadas, provenientes de todos los credos y países, merece el mayor apoyo que le pueden dar los gobiernos del mundo, pues indiscutiblemente la ignorancia es la razón principal de la decadencia y caída de los pueblos y de la perpetuación de los prejuicios. Ninguna nación podrá alcanzar el éxito si no pone la educación al alcance de todos sus ciudadanos. La falta de recursos limita la capacidad de muchas naciones para cumplir con esta necesidad, lo que impone un cierto orden de prioridades. Los estamentos responsables deberían considerar la necesidad de dar prioridad a la educación de las mujeres y niñas, puesto que es a través de madres educadas como se pueden transmitir más efectiva y rápidamente a la sociedad los beneficios del conocimiento. Para cumplir con los requisitos de nuestro tiempo, debe también prestarse atención a la enseñanza del concepto de ciudadanía mundial como parte del programa educativo de cada niño. Una carencia fundamental de comunicación entre los pueblos perjudica seriamente los esfuerzos que se hacen para alcanzar la paz mundial. La adopción de un idioma auxiliar internacional contribuiría mucho a resolver este problema, por lo que urge prestarle la máxima atención. De todos estos asuntos, hay dos que merecen destacarse.
El primero es que la abolición de la guerra no es simplemente cuestión de firmar tratados y protocolos. Es una tarea compleja que exige un nuevo nivel de compromiso para resolver problemas que habitualmente no se relacionan con la búsqueda de la paz. Al basarse solamente en convenios políticos, la idea de la seguridad colectiva resulta ser una quimera. El otro es que el desafío primordial al tratar los asuntos de la paz consiste en elevar el contexto al nivel de los principios, sin quedarse en un mero pragmatismo. Porque, en esencia, la paz proviene de un estado interior apoyado por una actitud espiritual o moral, y es precisamente en la evocación de esta actitud donde puede encontrarse la posibilidad de soluciones duraderas. Hay principios espirituales a los que algunos llaman valores humanos, con los que es posible encontrar soluciones para todo problema social. Cualquier grupo bien intencionado puede elaborar soluciones prácticas para sus problemas en un sentido general, pero las buenas intenciones y los conocimientos prácticos no suelen ser suficientes. El mérito esencial del principio espiritual consiste no solo en que presenta una perspectiva acorde con lo que es inherente a la naturaleza humana, sino que también induce a una actitud, una dinámica, una voluntad, una aspiración que facilitan el descubrimiento y la aplicación de medidas prácticas. Los gobiernos y todos los que ostentan alguna autoridad tendrían más éxito en sus esfuerzos por resolver los problemas si primero intentaran identificar los principios en cuestión y luego se guiaran por ellos. Bueno, estimados oyentes, nos quedamos aquí por hoy en esta lectura de este artículo que se titula La promesa de la paz mundial, que está destinado a todos los pueblos del mundo, que fue escrito en 1985 por la Casa Universal de Justicia. Espero que les resulte muy interesante. Luego esto también lo pueden oír en YouTube si quisieran volverlo a escuchar. Y ya me despido de todos ustedes por hoy, esperando que tengan una feliz semana y que esto sea pues un poco, en alguna manera, una forma de reflexionar sobre las cosas que nos están pasando a nivel mundial y ver en qué capacidad o en qué medida podríamos nosotros, en nuestro pequeño entorno, en nuestro pequeño alcance de toda esta problemática, en qué medida podríamos aportar algún tipo de solución. Pues ya sin más, me despido de todos ustedes y les dejo con esta animada melodía de Leonor Deli sobre la unidad de la humanidad. Feliz semana a todos. Se despide Carmen Puig. Adiós. Que puede iluminar toda la tierra.
iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra. Tan potente es la luz de la unidad, 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 tan potente es la luz, 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 tan potente es la luz de la unidad, tan potente es la luz de la unidad, tan potente es la luz de la unidad, tan potente es la luz de la unidad. Radio Buñol.